El árbol viejo, de Salomón Ponce Aguilera. Sí, mi querida Olma, fueron mis abuelos los que plantaron el árbol viejo de naranjo a cuya sombra corrimos felices nuestros años primeros. El árbol de flores de albura inmaculada, fragantes y hermosas como las esperanzas idas. El árbol de ramas seculares que en su conjunto convergente hacia el centro formaban las líneas perfectas de un dibujo clásico para una pila bautismal. El árbol de tronco recio que asentaba su fuerza en un solo pie de paquidermo, erizado a trechos de costras y verrugas semejantes a lepromas. El árbol que fue testigo de más de una historia íntima, que oyó más de una confidencia a nuestros padres, que calló nuestras travesuras, que sonrió con nuestra alegría, que siempre nos brindó su sombra y nos ofreció sus frutos de jugo riquísimo, y nos amó, en fin, como aman las viejas esclavas a los que nacían en la casa paterna, a sus amos que a pesar de serlo supieron soportar regaños y aun azotes de manos que en otro tiempo no fueron sino para la cadena infamante y brutal. Ya murió, mas antes de que te cuente su trágico fin, déjame evocar los recuerdos adormecidos de la infancia, aquellos recuerdos imborrables de los cuales somos santuario inviolable a través de la distancia y del tiempo. Aquellos recuerdos que se apegaron a nuestra alma para morir con nosotros a semejanza de ciertas plantas que hincan sus raíces en los muros de sólido templo y lo quebrantan y vencen más pronto que la barra o la pica. 15 o 20 pulgadas tendría el diámetro de su base, y como el tronco era hueco, abierto por una portada que tenía todo el delineamiento de una perfecta ventana gótica, allí, en aquel recinto adecuado para la habitación de ave nocturna, halló nuestra fantasía cauce a sus ensueños infantiles, y allí se realizaron por modo vago e inconsciente la realidad de lo pasado que aprendimos, las enseñanzas dolorosas de lo que fue entonces deseado por venir. No han pasado muchos años y sin embargo me parece que su distancia inmensa se interpone entre una distancia inmensa se interpone entre los días de nuestra niñez y los de hoy, cuando apenas la vida comienza a marcar de modo visible sus instantes transcurridos en el reloj del tiempo. He aprendido, no sé por qué arte, a olvidar lo de ayer para recordar con más íntimo goce lo que pasó cuando comencé a darme cuenta de mis impresiones de niño. Mi vida tiene algo de retrospectivo que no me explico, aunque mis sentimientos me dicen que vivir de pasado, por doloroso que éste sea, es un bien inestimable, que a pocos hombres es concedido. Tú entonces contabas 7 años. Recuerdo que alguno de tus parientes te había obsequiado con una hermosísima muñeca de una cuarta de largo, de pelo blondo y fino, de ojos azules que se entornaban cuando se inclinaba hacia atrás, boca apenas entreabierta que ostentaba una hilera de dientecitos muy blancos.
Vestía su traje gris con franjas azules y el menudo zapatito de ante tenía una hebilla que en forma de estrella que brillaba con luces de finísima joya. El instinto de maternidad que se revela tan pronto en la mujer te había constituido en perfecta arrulladora, mejor dicho, en una niña madre que se forja en sueños de la vida real con una muñeca de porcelana de Sèvres. Eras feliz, pero tu felicidad, como dijo algún poeta, debía durar lo que las rosas. Una tarde, cuando más dichosa te creías, con tu hermoso juguete se te desprendió de las manos y se estrelló con las piedras de la calle. Tu amargura fue intensa, como la de nosotros los que te acompañamos en el hondo duelo. Y si he de hacerte una revelación, es la de que la primera impresión triste que tuve de la muerte fue la de la desaparición de tu muñeca. Sí, creo verla aún, como he visto después muchas personas de mis afectos, rígida, con los ojos hundidos, la boca contraída, con expresión de angustia, el cabello en desorden, fría con esa frialdad de las cosas inertes que piden el olvido, ocultándose para siempre en el seno de la madre común. Una caja de dominó le sirvió de ataúd. Tú la ataviaste con un recorte de tul blanco. Le pusiste azahares como a una novia. La velaste en tu alcoba como a una persona muy querida. Y a mí me tocó ese día el desempeño de doble papel. Le recé, imitando a nuestro párroco, las últimas oraciones para luego convertirme en sepulturero. La llevé en mis brazos acompañado de nuestros amigos de la vecindad, y en el mismo tronco del naranjo cavé un hueco hondo, muy hondo, y la deposité con cuidado y la cubrí de tierra, y luego puse una corona de mirtos y de rosas sobre el montoncito que indicaba lo largo del cuerpo sepultado. Y allí, al pie del árbol viejo, había tenido lugar otro drama no menos interesante, el entierro del canario de mi hermana, que aquel día se convirtió en plañidera, haciéndonos reír con risa de bufona hasta que amortajamos al pajarito y le dimos digna sepultura en la caja de zinc de un espejo automático. No puedes imaginarte cómo se levantaban en mi espíritu los pensamientos delicados y graves de un tiempo cada vez que iba a nuestro pueblo y pasaba junto al árbol añoso. Muchas veces me acerqué pasándole la mano por su corteza ruda como si acariciara un animal de mucho aprecio. Y entonces comenzaba a vivir de lo pasado, de lo que quedó con nosotros atrás para no volver nunca, y en medio de aquella atmósfera suavísima de los recuerdos en que me colgaba la autosugestión provocada, un mundo de infinitas alegrías desfilaba ante mí con formas caprichosas de seres alados que le hablaban a uno de las cosas que fueron, pero de modo tan delicado y sugestivo que siente el corazón nueva savia para seguir viviendo. La casa paterna ya no era mía. La lumbre del hogar calentaba a otros, pero el árbol viejo
estaba aún allí, hablándome siempre de cosas gratas, de las cosas que dejamos atrás con nuestra niñez y nuestra inocencia candorosa. De pronto me parecía estar en medio de los niños del vecindario, nuestros primeros amigos, de los cuales cayeron ya algunos como espigas antes del sazón. Allí estabas tú y mi hermana, y muchos otros niños, riendo sabrosamente cada vez que el árbol, remecido por el viento, caían como menuda lluvia, desgajados los azahares, húmedos del rocío, sobre nuestras cabezas y sobre las páginas del libro primario en que aprendimos, titubeando, las lecciones del día siguiente. El suelo estaba cuajado de pétalos blancos que trascendía a gran distancia. Yo te enseñaba a deletrear según el sistema bárbaro que practicaba nuestra pobre maestra de primeras letras. Pero el repaso era interrumpido con frecuencia por cualquier acontecimiento baladí que nos atraía, y la lección quedaba por lo general mal aprendida. Los azulejos picaban y picaban la fruta ya madura. La oropéndola que bajaba de sus agrias montañas lanzaba sobre nosotros su canto diatónico, y nuestras miradas se perdían con las hormigas que venían a cargar los azahares deshojados para llevarlos a sus trojes ocultas en la tierra, con las sinuosidades irregulares de inextricable laberinto. Otras veces era un rapazuelo de la vecindad que se subía al árbol, sin anuencia de nosotros, y cuando más encaramado estaba robando el fruto, corríamos a él, lo cercábamos al pie para que no se escapase, y comenzábamos a arrojarle injurias antes que los pedriscos o las naranjas que regados había por todas partes. El muchacho, acorralado por nuestros gritos y dicterios, se ocultaba detrás de las ramas, esquivando los golpes que le asestábamos entre risas y bromas. Luego se descolgaba como un perezoso y por último a tierra. En medio de la rechifla general nos miraba de frente con picardía sin ejemplo, rompía la valla que le oponíamos, y cuando estaba fuera del alcance de las piedras nos hacía gestos como un mico, y sacando de los bolsillos del raído pantalón hermosas naranjas, nos las mostraba en actitud desafiante para que fuésemos a quitárselas. Nuestra ira se convertía en risa, y el ladrón era amigo después que venía a ofrecernos sus habilidades para coger las frutas apenas maduras. Y la agonía llegó, como ha de llegarnos mañana a nosotros. Sus frutos comenzaron por ser cada vez más pequeños, aunque ricos siempre en jugo sabrosísimo. La última vez que fui a visitarle, llegué acompañado de mi hija, que aún no contaba 1 año. Vivíamos en la carnicería de la guerra de los 3 años, la guerra funesta que destruyó nuestra riqueza y se llevó en su turbión asolador a muchos de nuestros mejores amigos.
Una rama se inclinaba al suelo, debido seguramente a la travesura de algún galopín malintencionado. Mi hija, que apenas comenzaba a modular inarticuladas voces, se reía al ver que su manecita no alcanzaba la fruta verde que gravitaba sobre su frente sombreada de pelo muy negro, y mientras me entretenía balanceándola en mis brazos como si remedase el cuadro de las llavecitas de nuestro garay, un presentimiento se grabó en mi alma, y me aparté de allí con el dolor de los que ven morir una a una las ilusiones que se amaron mucho. Después, ¿para qué decirlo?, una mano criminal se encargó de cumplir una orden infame. Un hachazo, 2, 3, algo como un quejido con mezcla de protesta. La parte más alta del centro estaba florecida semejando el ramo de una novia. El pobre viejo se había ataviado con los emblemas de la esperanza para morir como rey destronado en maldita guillotina. La mano del verdugo siguió su tarea. Otro hachazo, otro crujido, y se desplomó al fin el árbol centenario, nuestro amigo dilecto, y cayó para no dejar huella siquiera de su paso en el tiempo, como van cayendo paulatinamente del corazón los afectos tiernos y las esperanzas que nos dijeron algo de lisonjas indecibles.